Muy buen día, que el Señor les bendiga, que tengan un feliz domingo. Estamos de vuelta aquí juntos para compartir la verdad de la palabra de Dios. Hoy nos toca un tema apasionante que es la integralidad del Evangelio, así que tengo la grata compañía de Isaías, de Marcos, de Fernando, para poder compartir temas que tienen que ver con el Evangelio, el mensaje que Jesucristo vino a traernos para salvación. Me gustaría empezar, vamos a tocar diferentes temas con relación al Evangelio, pero me gustaría entender primeramente lo que Jesús vino a hacer cuando vino a la tierra. Él cuando vino empezó a predicar la palabra. Lo primero que dijo, y tenemos registrado en Marcos 1:15, él dijo: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Después de su muerte y resurrección, Jesús y todos sus discípulos continuaron predicando el Evangelio del reino. Eso no dejó de ser el tema recurrente en la predicación de la palabra de Dios. El Evangelio del reino era un tema central en la predicación de los discípulos. Principalmente podemos ver en las cartas paulinas toda la predicación acerca de una comprensión más real, más tangible de lo que es el reino de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, habló mucho acerca del reino, pero se encontraba en la paradoja de que ya está, pero todavía no. Él empezó a decir: el reino de los cielos se ha acercado. También hablaba acerca de que el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan, como anunciando de qué manera esto podía ser encarado, afrontado. Entonces, es tan rica la palabra de Dios, es tan rico el mensaje del Evangelio del reino, que creo que abarca muchos temas de la vida diaria y cotidiana de las personas. No es un tema aéreo, no es un tema que solamente voy a escuchar en una predicación, sino que tiene que ver con nuestro día a día. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos compartir, y por eso vamos a conversar juntos, y nos gustaría que ustedes también puedan reflexionar con nosotros acerca de este tema. Marcos, ¿cómo estás? Quiero comenzar contigo acerca de el Evangelio del reino, y en un área bastante específica que tiene que ver en la transformación del individuo, porque el Evangelio tiene una acción colectiva, pero también, por sobre todo, tiene una acción individual. Bueno, hola a todos. Sí, cabe destacar entonces en primer lugar que el Evangelio es transformador, y ese Evangelio comienza en las vidas de las personas, que fue lo que vino a hacer el Señor, ¿verdad? En primer lugar, estuvo anunciando su reino a la gente, a la multitud, a individuos, y ese Evangelio es tan transformador que tiempo después, el apóstol Pablo, en su epístola a la gente de Corinto, en el capítulo 5, versículo 17 de la segunda epístola, ahí le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el Evangelio hace que todo lo pasado, todo lo viejo quede atrás y se inicie un nuevo proceso, una nueva etapa. Pero ese cambio dice que es tan profundo porque dice que tenemos una nueva naturaleza, una nueva creación. En otras palabras, el poder del Evangelio está transformador, que tiene la capacidad de sepultar todo lo anterior, es decir, toda nuestra vida de pecado, toda nuestra impotencia en poder vivir una vida en libertad, en hacer lo que agrada a Dios, en dejar malos hábitos. Hay tantas cosas que mueren y quedan atrás, que comienza el Evangelio a darnos una nueva vida con un espíritu diferente. A partir del Evangelio de Cristo, nosotros podemos vivir con victoria sobre el pecado en primer lugar.
podemos dejar de mentir, podemos dejar de hacer lo malo. No solamente dejar de, sino podemos comenzar a hacer las cosas que Dios diseñó para nosotros. Cualquiera puede hacer una buena obra, pero es diferente cuando el Evangelio de Dios viene y transforma nuestras vidas, nos lleva a vivir en esa condición de hacer aquello que agrada a Dios. En otras palabras, lo que estoy mencionando, Jorge, que es lo que dice la Biblia, que su Evangelio, una vez que viene a mi vida, me ayuda de una manera poderosa, impacta mi vida, al punto de dejar atrás todo lo que fue mi pasado y dándome literalmente una nueva vida. Es como que nazco de nuevo, soy una nueva persona y puedo encarar el futuro de una manera totalmente distinta. Ese es el poder, es el Evangelio transformador en mi vida y en la vida de aquellos que venimos a Jesucristo. Vamos a hablar más tarde acerca del requisito, porque creo que hay un requisito para ello. Pero quiero avanzar y preguntarle a Isaías. Isaías, yo sé que es un tema que no solamente has hablado, sino has estudiado, has investigado mucho sobre este tema. Hablábamos de una acción individual que tiene el Evangelio, pero también hay una acción colectiva. Jesús, cuando le habló a sus discípulos y estaba haciendo milagros, les dijo: es necesario que también vaya a otras ciudades y allí también anuncie el Evangelio del reino. Y él se refería a un colectivo, no se refería, estaba hablando parecía de ser una invasión en ciudades, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos un poquito más tu percepción sobre esto? Quiero avanzar sobre lo que tomó Marcos. Sí, la decisión es una decisión individual, la salvación es individual, pero también es colectiva. Es más, la iglesia es una comunidad de fe. Se nos insta a congregarnos porque somos parte de un cuerpo. El concepto de creación, Dios crea un todo que es importante para Él, porque Jesús es enviado para salvar al todo. La decisión es personal, lo acepto, pero también Dios quiere cambiar el corazón y las estructuras, que ha sido la gran falencia de la iglesia. Hemos cambiado vidas por el poder del Evangelio, hemos visto, pero no, las estructuras, especialmente en América Latina, no han sido transformadas por ese poder. Y tenemos grandes congregaciones, pero que actúan y piensan como el mundo. Lo que llamamos la cosmovisión del mundo permeó la cultura de la iglesia. Y si la misma cultura de la iglesia fue permeada por los valores del mundo, ¿cómo podemos pedir que la iglesia pueda permear con los principios del reino a la cultura del mundo? En Hechos 17, San Pablo predica en el Areópago de Atenas. Fabuloso. Creo que es el mejor ejemplo de preevangelismo, le llaman. ¿Por qué preevangelismo? Porque él en ningún momento le da el típico mensaje de salvación que damos la iglesia. ¿Qué es lo que él hace? Él tiende un puente, él construye intencionalmente un puente y habla como hablan los griegos. Y se refiere a los poetas, a los escritores epicúreos y estoicos. Y los dioses no conocidos. No le ataca a ellos con un mensaje de ustedes, sino que lo que hace es tender un puente. Y yo creo que esa es la estrategia de una transformación cultural por el poder del Evangelio. Cuando nosotros vamos a un lugar, tenemos que hablar el idioma del lugar. Cuando el Padre envía al Hijo, no lo envía como hormiga, no lo envía como extraterrestre, lo envía como un ser humano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para contextualizar el Evangelio, sus buenas noticias. Y yo hablo de la palabra evangelio y me encanta la palabra evangélico, porque eso hace más allá de la distinción denominacional. A Juan Pablo II le llamaban el evangélico. A San Francisco de Asís le llaman el evangélico. ¿Qué significa el evangélico? El que anuncia las buenas nuevas de Jesús, que es el principio de transformación de la sociedad o de la cultura por medio de la aplicación de los principios bíblicos. La Biblia no te da un modelo de jubilación. La Biblia no te da un modelo económico para una sociedad. La gente nomás toma ciertos principios bíblicos y los aplica. Lo que hace es
aplicamos los principios para transformar la cultura, o nos volvemos dogmáticos y queremos que nuestra interpretación se convierta en los valores de la cultura. Y la cultura de América Latina nos refleja los principios del reino, cosa que tiene una inmensa mayoría católica, ni tampoco una gran influencia evangélica, ¿no? O sea, no es un ataque a ninguna denominación cristiana. ¿Por qué? Porque el mensaje que hemos recibido, por lo menos los cristianos evangélicos, fue de un modelo misionero norteamericano. Y más se ocuparon de transferirnos los valores de la cultura antes que los principios del reino. Entonces, queremos transformar la cultura por medio de métodos. Y no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, decía el sermón que predicaste. Es la palabra, es el poder del espíritu que no solo transforma vidas, sino que derriba estructuras, como derribó la esclavitud, como derribó el concepto de que la mujer no era ser humano. Así en la antigüedad, hasta que Jesús dijo que en su reino él establecía que ya no había varón ni mujer. Él le da el valor a la mujer. Él le da el valor al no nacido. Todo viene de Jesús. Y tenemos que entender cómo hace Pablo para poder construir un puente hablando el idioma de la cultura para poder llegarle. Que me gustaría, vamos a ahondar más sobre el tema de los principios, porque creo que ese es un tema a veces confundido y creo que tenemos que darle una claridad respecto al tema. Pero quiero preguntarle a Fernando sobre Jesús enseñó mucho en las parábolas acerca del Evangelio, acerca del reino. Jesús tomó ejemplos muy prácticos de cómo se comportaba el Evangelio y el reino de Dios durante las actividades diarias, ¿verdad? Quiero escuchar un poquitito tus comentarios acerca de cómo el Evangelio impacta en la vida diaria de las personas, en sus actividades, si las hace más productivas, ¿qué efecto tiene? Buenas a todos. Es muy interesante porque para hablar acerca de Jesús irrumpe en la historia y el Evangelio de Cristo transforma la forma de ver todas las cosas. Pero para poder entender por qué hace Jesús lo que hace, tenemos que irnos al principio, ¿verdad? Y en el principio, si nosotros nos vamos al Génesis, Dios le da al hombre la tarea, la comisión, la responsabilidad de administrar la riqueza de toda la creación. Y si ustedes se van a Génesis, en el capítulo 1 hay palabras muy interesantes que yo pude encontrar, que creo que todos conocemos. Habla de fructificar, de multiplicar, de llenar la tierra, de sojuzgar la tierra. O sea, fructificar, si ustedes van al diccionario, significa producir excelentes resultados. O sea, la voluntad de Dios era que la gente produzca excelentes resultados, que la tierra produzca excelentes resultados, que multipliquemos, que incrementemos el valor, que ocupemos la tierra. Y cuando hablamos de sojuzgar, hablamos de dominar, de sujetar bajo el control la creación. Entonces, a pesar de muchas corrientes que hacen un enfoque totalmente contrario, si uno se va a la palabra, Dios en el principio quería que nosotros fructifiquemos, que la tierra pueda ser aprovechada, que el hombre crezca en todos los aspectos. Así como decís, Jorge, en las cosas importantes, así como en las cosas cotidianas, que las cosas que tengan que ver con nosotros nos salgan bien y crezcamos en todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué sucede con la caída del hombre? Con la caída del hombre y la mujer se distorsiona totalmente eso. Y si nos vamos de vuelta a la palabra, la tierra es maldita. De vuelta encontré tres palabras muy interesantes. Habla en Génesis 3, del 17 al 19, encontrás dolor, sudor, polvo. Todo eso que nosotros en nuestras tareas hoy diarias podríamos decir, pucha, ¿cómo cuesta esto?
¿Cómo cuesta? Claro, porque somos fruto de una creación caída. O sea, vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Y en Isaías, en el capítulo 24, habla acerca del juicio de Dios sobre la tierra. Si después cada uno puede revisar, les estoy tirando pasajes, ¿verdad? Isaías 24, del 1 al 7. De vuelta, las palabras que yo encontré son vacía, saqueada, destruida, enferma, contaminada, maldita. De hecho, en el versículo 6 del capítulo 24 habla de la tierra maldita, ¿verdad? Entonces, si nosotros mirásemos desde ese punto de vista, ¿cómo puede impactar el Evangelio de Cristo positivamente en nuestra vida en lo diario? Si vivimos en un mundo caído, si la maldición entró a operar a partir de la caída del hombre y la mujer. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay una promesa de Dios de restauración para la humanidad, que tiene que ver con lo que dice en Jeremías, el capítulo 33, habla de el renuevo justo y habla de Jesús. Habla de alguien que entra a intervenir, a irrumpir en la historia de la humanidad. Y dice el renuevo justo. Habla de Cristo. Y a lo largo, como decía Jorge, a lo largo de la vida de Jesús en esta tierra, y cuando él tocaba temas, no solamente tocaba esos temas que a nosotros queremos espiritualizar y tienen que ver con la vida eterna y las cosas religiosas. Entra a hablar de que nosotros tenemos que sembrar y cosechar. Y habla de una cosecha abundante. Habla de una cosecha hasta el 100 por 1. O sea, Jesús, el Evangelio de Jesús viene a restaurar, a restablecer, a reconstituir que nosotros podamos generar riqueza, que nosotros podamos progresar, que nosotros podamos crecer en todos los aspectos. Muy bien, Fernando. Vamos a volver contigo porque hay en el Padre Nuestro hay una alusión a esto y me gustaría volver. Pero para nuestros oyentes, para las personas que están viendo, el Evangelio a veces es mal interpretado, ¿verdad? El Evangelio, la gente cree que es una religión, cree que es una secta, cree que es una desviación de la iglesia tradicional. El Evangelio no significa otra cosa sino que buenas nuevas, en el griego, evangelion, las buenas nuevas. Y esto se identifica con lo que Jesús vino a decirnos. Jesús vino a decirnos que la vida nueva estaba disponible para todos los que creían en Él. Esa es la buena nueva que tenemos. La naturaleza caída que hablaba Fernando, que tuvo en el Edén, una naturaleza caída que hoy todos podemos experimentar. Hay una buena noticia. A través de Cristo Jesús podemos ser renovados. Y como estamos viendo, personas, culturas, trabajo, puede ser renovada en esto, ¿verdad? Entonces, Marcos, yo quiero volver contigo, porque hay un requisito fundamental que habla para entrar dentro del reino, para aceptar el Evangelio. Y ese requisito tiene que ver con la actitud de una persona hacia las cosas. Quiero que me puedas hablar un poquitito. Recordemos el pasaje que dice: de modo que si alguno está en Cristo. Significa que hay personas que no están, que después vienen a una condición diferente, ¿no? Estar en Cristo. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de la fe. Nada diferente al Evangelio está fuera del campo de la fe. Más allá de que, como dijo Fernando, algunas cosas tendemos a espiritualizar más que otras, pero todo está bajo el paraguas del Evangelio, de las buenas noticias, ¿no? Jesús dio su mensaje y lo hacía a personas, a familias, lo hizo a multitudes. Creo que también Juan el Bautista dio el mismo mensaje. Juan el Bautista preparó el mensaje que vino a dar Jesús acerca del reino, ¿verdad? Y Juan el Bautista hacía el mismo llamado que después Jesús tomó. En primer lugar, era un llamado de arrepentimiento. O llamado al arrepentimiento, ¿no?
ese arrepentimiento es, diríamos, la puerta de entrada al reino de Dios. ¿La gente de qué tiene que arrepentirse? Bueno, las cosas viejas pasaron, dice. Significa que en las cosas pasadas nosotros tenemos una mochila. Algunos pueden tal vez no percibir tanto peso. Yo tenía mucho peso. Cuando venimos a Jesucristo nos damos cuenta de que ahí como que nos quedamos desnudos con todos nuestros pecados, nuestras malas intenciones y todas esas cosas de yo no robo, yo no mato, yo no miento. Es una forma de desviar, porque en el fondo todos pecamos y de muchas maneras. Incluso nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar, porque Jesús cuando viene a hablar dice, bueno, el mandamiento dice vos no vas a adulterar, no vas a cometer adulterio. Pero dice cualquiera que allí por dentro ya cargó y codició y deseó a la otra persona, dice ya está pecando. En otras palabras, todos venimos con mucho peso que nosotros hemos cargado por nuestra rebelión al Señor, del cual tenemos que arrepentirnos. Es decir, venimos a Dios cuando reconocemos nuestra condición de pecadores, y una vez que nosotros venimos al perdón de Él por el sacrificio que Él hizo, entonces ahí entramos a la nueva vida en Cristo. Entonces dice, si alguno está en Cristo, y venimos a estar cuando aceptamos esa buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Jesús vino a dar su vida por nosotros, de que Él pagó el precio por nuestros pecados y de que Él trae su reino, no todavía, ¿verdad?, diríamos en esa plenitud, sí, pero que aquí está en medio nuestro, y el Rey es nada más y nada menos que el Señor. Comenzamos entonces a través del arrepentimiento, pero es el inicio recién. Sí, yo creo que es un punto fundamental entender la entrada, el requisito, pero también el Evangelio, el reino de Dios se maneja a través de normas, de principios, de cosas que son universales, que la gente realiza o respeta o las hace, que tienen que ver con ese mensaje que trajo Jesús. Y Isaías, no sé si nos podrías hablar un poquito sobre este tema, porque la gente tiene que entender, ¿verdad?, que las cuestiones de principio, cuando gente habla, yo soy una persona de principio, yo hago esto, aquello, tiene que ver mucho con el Evangelio, ¿verdad? O sea, el Evangelio, el reino, es donde empiezan a ver estas cuestiones que son universales, ¿verdad? Okay. ¿Le parecemos mucho a los discípulos nosotros? Nosotros leemos la palabra, ellos estuvieron con Jesús, ellos estuvieron con el verbo mismo. Y Jesús dice que le enseñaba por parábolas. Todo el preconcepto que tenían los discípulos del reino, que iba a tener una acepción militar imperialista, que iba a poner a los judíos por encima de todo reino y nación, destrozando el yugo de los romanos, le dice Jesús en su despedida: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra poder, pues sí, ¡wow! Vamos a tener poder. Y Jesús le enseñó 3 años y medio, no un modelo político, no un modelo militar, no un modelo de iglesia para vos, ni un modelo eclesiástico para vos, ni un modelo económico para vos. Enseñó principios, leyes que gobiernan el universo, que tenían que ver con la perseverancia, que tenían que ver con la reciprocidad, la siembra y la cosecha, que tenían que ver con la grandeza a través del servicio. O sea, todo lo que él planteó rompió los esquemas. Y cuando uno ve los indicadores culturales de la sociedad en las cuales vivimos, vemos cómo la misma iglesia está contaminada por esos contraprincipios, por contravalores que permearon, y buscamos el poder per se. Buscamos la riqueza per se, cuando la riqueza está dada para dar a los demás, para acudir y ayudar al necesitado. Que cuando la grandeza es a través del servicio al que necesita, al otro.
el amor al prójimo. Él creó un sistema de principios adoptando los principios del reino y los enseñó. El problema está en nuestro sistema operativo, que no queremos entender eso y que solo queremos captar lo que el mundo enseña. Sí, Fíjate, yo te llevo a Marcos, el capítulo 4, cuando Jesús le habla a sus discípulos acerca de la parábola del sembrador. Y habla acerca de cómo la semilla cae en diferentes tipos de suelo. sí. Y algunos ni siquiera prenden, otros prenden y son ahogados, otros no. Y habla acerca de si la semilla que cae en buena tierra y dice que da fruto y fruto abundante. Y en el capítulo, en el versículo 8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno, o sea, 100 veces uno. Sí, sí, sí. O sea, y Jesús, y uno parece que, o sea, mucha gente pareciera que trata de compartimentar eso, y sin embargo Jesús estaba tirando unas leyes geniales que tienen que ver con toda nuestra vida. Sí. O sea, dice, cae en buena tierra, mi palabra cae en buena tierra, ustedes aplican y les va a ir bien en todo, a pesar de las circunstancias que les toque vivir. O sea, no estamos hablando de un evangelio barato, económico, sencillo, escapista, sino que a pesar de lo que nos toque, dice, no, vos recibís la palabra, tu vida es una buena tierra, vas a dar fruto, vas a ser generoso, vas a ser abundante, vas a disfrutar de una actitud correcta en tu vida. O sea, te transforma no solamente la eternidad, te transforma el día a día. Te transforma el día a día. Y lo hizo Jesús. Ese es un tema realmente bien interesante porque la gente tiende a mitificar todo este tipo de cosas. Y el entender que hay el día a día que implica que nosotros sembramos algo, por ejemplo, y vamos a tener frutos, ¿verdad? Y vemos lugares en los cuales hay frutos, mejores frutos, pareciera ser que hay mejor producción. Y miramos y encontramos que realmente esa gente lo que está haciendo no es algo tan diferente, sino que de repente está haciendo cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, con los principios. Un trabajo permanente, una insistencia, una persistencia, tiene que ver con entender la responsabilidad que tienen. Y esas son cuestiones que a veces hacen la diferencia en lo que hacemos. Sí, totalmente. Marcos, Sí. habla Jesús cuando le enseña a orar a los discípulos, le dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí. Si bien Dios ama a su creación, siempre lo amó, y todavía en cada ser creado hay algo de Dios, ¿no? Recordemos que Él nos creó a imagen y semejanza de Él mismo. Dios sigue siendo rey sobre toda la creación, aunque hay, como dice la palabra, el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, que tiene a mucha gente y muchas cosas, todavía le es permitido tener cierto control, ¿no? Pero de una manera especial está hablando el Señor aquí, que nos enseña que nosotros le pidamos a Dios que venga su reino, ¿no? Porque hay una necesidad que nosotros tenemos de que Él gobierne. Porque cuando hablamos de reino estamos hablando de un rey. Y yo creo que en ese tiempo todos entendían mejor de lo que nosotros entendemos hoy. Porque cuando eso del mundo se movía por reyes y la palabra del rey, la voluntad del rey era soberana y todos se sometían y gracias a las decisiones del rey las cosas, ¿verdad?, prosperaban. Cuando hablamos nosotros de la necesidad de pedirle a Dios que venga a su reino, estamos hablando de Él como creador, pero a la vez como Señor y como dueño. Que Él tiene un reino. Ese reino es también una cultura.
donde hay valores, principios, donde nosotros allí debemos someternos a esos valores, a esos principios, pero es gracias a que Él desciende, gracias a que Él se manifiesta, gracias a que Él se muestra y abre nuestro entendimiento. Porque cuando Él desciende, nosotros le pedimos, Señor, que venga a tu reino. Entonces es como esa obra dinámica que se va dando, porque el Señor ya vino y dijo, el reino está entre ustedes. Pero cuando nosotros hacemos esa petición, estamos hablando del mover y del actuar de Él en cuanto a esa voluntad de Él, a ese deseo de Él, a ese diseño de Él, que se perdió mucho con el pecado que había destruido a las personas, que había destruido a las comunidades, que había destruido hasta la propia tierra. La creación, ¿verdad? Entonces, de vuelta, a través de Jesucristo, nosotros estamos pidiendo al Padre que sean restauradas todas las cosas. que todo, ¿verdad?, manifieste la gloria de Él de vuelta. Que es, como mencionamos al inicio, no va a ser en su totalidad. Algún día vamos a llegar a eso, pero ahora no. Quiero preguntarle algo a Isaías y vamos a ir redondeando el tema, ¿verdad? Isaías, a Jesús le quisieron, cuando Él fue y multiplicó los panes, los peces, le dio a comer a la gente, le quisieron hacer rey. Y Él entendió y dice que salió de allí, ¿verdad? Pareciera ser que hay una pequeña, o sea, una línea muy fina entre la obra del reino de Dios aquí en la tierra y lo que es celestial. ¿Por qué este reino no puede ser terrenal, entre comillas, y sin embargo tiene tanto efecto en la tierra? Padre, decía la oración del Señor Jesús, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal perteneciente a los cielos. Exacto. Pero sin sacarles del mundo. Porque debe ser aplicado a su creación. Si la obra de Jesús, yo necesito todo completa y ningún rol para su iglesia, después de la resurrección de Jesús, se concluyó todo. Estaba muerto todo. Pero toda la autoridad que le fue dada a Él, la delegó a su iglesia. Por eso definimos, y eso conoces bien vos, cuando decimos que la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es la parcela demostrativa del reino de Dios. ¿Qué es el cristiano? Es el agente transformador del reino de Dios. Es el agente que aplica los principios del reino para transformar no solamente su vida, sino su contexto total. O sea, es individual y es corporativo. Y que tiene que tener una aplicación cultural y contextual para que sea realmente eficiente, efectivo para el rey que nos llamó. Sí, muy claro. Fernando, ya para concluir, Jesús les dijo a la gente cuando les habló acerca de las necesidades físicas y compañía, les dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas le serán añadidas. ¿Qué te parece ese versículo con relación a lo que estamos hablando? Y lo que pasa es que es un resultado de algo trascendental. Cuando Jesús trataba con un enfermo, primero le decía que, o sea, primero salvaba su alma. Y después le decía, y ponete en pie, levántate y anda. Porque nosotros somos reflejos o no de una comunión con un creador que es mucho más allá de cualquier necesidad humana que nosotros tenemos. O sea, la palabra dice, Jesús decía, fijen su mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra. No es que a Él no le preocupaba nuestra vida aquí en la tierra, sino que Él decía, busca esto y el resto se cae de maduro. Juan, el anciano Juan, el apóstol, cuando le escribe a Gallo, a su amado en la fe, le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y fíjense, porque pareció así, y sí, en todas las cosas. Y que tengas salud, así como tu alma anda en prosperidad. O sea, vos ya sos salvo, ya le tenés al autor de la vida. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. O sea, parece que cae todo como cascada. Y muchas veces tendemos a mirar nuestra vida
aquí en la tierra como una vida que tiene que ser miserable para demostrar que le buscamos a Dios. O sea, de hecho, mucha gente vive en ese error. Dice, no, yo tengo que ser pobre, no, yo tengo que vivir en angustia, yo me tengo que lacerar. Teología de la cruz le llamamos. La teología de la cruz. Y sin embargo, el apóstol le decía, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ocupado en que seas salvo y seas digno de Él en todas las cosas que hagas. Muy bien, bueno, estamos llegando al final. Gracias, muchachos. Realmente muy rica la conversación. Nos quedamos con un montón de temas que todavía se pueden hablar, ¿verdad? El Evangelio es tan rico, es tan extenso. El reino de Dios, hay tantos secretos dentro del reino que están ahí para ser revelados. Yo te invito a que escudriñes las Escrituras y busques más acerca del Evangelio, acerca del reino de Dios, y puedas entender lo que realmente Dios quiere a través de su voluntad como rey de ese reino. Quiero orar con ustedes, pedirle al Señor que Él nos guíe en esto, que Él nos guarde. Y bueno, Isaías, quiero pedirte que nos dirijas en esta oración. Padre, te damos las gracias. Gracias por el privilegio de poder dar tu palabra junto a mis hermanos, no solamente en la sangre, sino que en el Espíritu. Hemos sido lavados por la misma sangre de Jesús, nacido mismo Padre y Madre en la tierra, y compartimos la fe en Cristo Jesús. Es un privilegio porque se cumple el principio de tu palabra, que cuando hay un acuerdo, tú estás presente y tú prosperas lo que hacemos. Y estás prosperando en esta hora la palabra que hemos dado. Y sí, pedimos que haya en nosotros un denuedo, un poder, una valentía, un coraje, no solamente para escuchar tu palabra, sino para poder experimentar el perdón de nuestros pecados, nuestra sanidad interior, que todas las cosas del pasado queden enterradas, y poder experimentar la transformación de una cultura cada vez más hostil, sabiendo que tenemos el secreto del éxito, del triunfo, que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y poder entonces aplicar tus principios para poder crear y generar riqueza sirviendo al necesitado. Pero no solamente riqueza económica, que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Levanta una iglesia que entienda claramente la necesidad que hay hoy con la salud mental, con el síndrome post-COVID, con esta pandemia que está destrozando todo, con la cantidad de fracasos familiares, económicos, sociales, políticos, porque tenemos el mensaje libertador. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Una iglesia que experimente los principios de tu reino para poder ser empática y extender su mano a un mundo que clama por auxilio. Y empieza esa transformación en cada uno de nosotros. Y aquella persona que no te conoce aún, que pueda experimentar en este momento que la semilla de la palabra haya encontrado una buena tierra. Amén. Para que pueda crecer y dar buenos frutos, frutos de arrepentimiento, frutos de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Gracias, muchachos. Al contrario, gracias a vos. Bendición.